Bienvenidos a OOTO TV, la investigación fuera de la oficina desde nuestro pasado hacia el futuro de la salud personal y la actualización psicofisiológica. Esta vez estamos discutiendo terapia de microcorriente de frecuencia específica, sanación a través de la terapia de salud con microcorriente de frecuencia específica. Pasteur, qué gusto tenerte aquí. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, de verdad, creo que le toca una fibra a casi todo el mundo, la carga implacable del estrés crónico y una posible solución que para muchos podría sonar a ciencia ficción. Gracias, Beauchamp. Soy Pasteur. Y bueno, ciencia ficción es una palabra fuerte. Mi interés, como siempre, es puramente científico. Hoy vamos a poner bajo el microscopio un estudio piloto fascinante. La pregunta central es bastante audaz, hay que decirlo. ¿Pueden unas corrientes eléctricas diminutas, afinadas con una precisión increíble, ayudar a nuestros cuerpos a combatir los síntomas físicos del estrés? Mi papel aquí será, claro, separar la promesa de la prueba empírica. Me encanta esa perspectiva, porque la promesa Pasteur es enorme. Vamos a explorar los conceptos clave de esta terapia, el diseño de un experimento científico muy específico que busca validarla, sus resultados que, te adelanto, son intrigantes, y lo más importante, ¿qué podría significar todo esto para el futuro de nuestro bienestar? Muy bien, sumerjámonos en este mundo bioeléctrico que es, de verdad, fascinante. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de ruta y la vamos a seguir con el rigor que se merece. Primero, como haría cualquier buen científico, definiremos el problema, la marea creciente de estrés en nuestra sociedad moderna. Luego, Beauchamp, y sé que esto te entusiasma, presentaremos la hipótesis, la idea de sanar con frecuencias eléctricas, o sea, la terapia FSM. Pero a ver, una hipótesis sin pruebas es solo una buena idea. Por eso, el siguiente paso es crucial. Analizaremos rigurosamente el experimento diseñado para probar esta teoría. Vamos a examinar los datos, los resultados que arrojó, sin dejar de lado sus limitaciones, ojo. Y solo entonces, al final, podremos discutir con fundamento las implicaciones más amplias para la salud y ese futuro tan emocionante, aunque todavía incipiente, de la medicina bioeléctrica. Un camino claro para no perdernos en la especulación es esencial. Y arrancamos justo en el epicentro de nuestra investigación, el estrés. Pero seamos muy claros, no estamos hablando de los nervios antes de una presentación. Hablamos de una verdadera epidemia moderna, una marea que no para y que va erosionando nuestra salud física de maneras que la ciencia apenas empieza a cuantificar por completo. Es como un ruido de fondo constante en nuestras vidas, el resultado de tener un sistema nervioso que simplemente no fue diseñado para recibir notificaciones las 24 horas del día y vivir con fechas de entrega interminables. Este es el punto de partida clave para entender por qué terapias alternativas, y a veces sí, controvertidas como la FSM, están ganando tanta atención. Es que la gente está buscando una salida, una de verdad. Y no es solo una sensación, no es algo que nos estemos imaginando. Esta cita del estudio de Pereira que estamos analizando lo deja clarísimo. Los síntomas somáticos del estrés son una preocupación importante. Pasteur, desde una perspectiva clínica, esto es un cambio de paradigma enorme, ¿o no? Absolutamente, Beauchamp. Por décadas, la medicina tradicional tuvo problemas para conectar la mente y el cuerpo de esta forma. Pacientes con dolores de cabeza crónicos, fatiga, problemas digestivos, muchas veces eran desestimados si no se encontraba una causa orgánica clara. Esta cita representa un reconocimiento vital. El estrés no está solo en la cabeza. Es una cascada bioquímica y neurológica que tiene consecuencias físicas, tangibles. Reconocer esto como una preocupación de salud pública legítima y además extendida establece la urgencia y la necesidad de encontrar intervenciones efectivas, que es justo lo que este estudio intenta investigar. La pregunta, claro, es si la FSM es una de ellas. Y aquí vemos la manifestación física de esa carga general. La fatiga que no se va aunque duermas, esa sensación persistente de debilidad, dolores que aparecen sin explicación. El mecanismo detrás de todo esto, como bien señala la investigación, es la hiperactividad crónica del eje hipotalámico-pituitario-adrenal, el famoso eje HPA. Cuando vivimos bajo estrés constante, este sistema inunda nuestro cuerpo con hormonas como la adrenalina y el cortisol. El cortisol, por ejemplo, puede alterar los patrones de sueño y suprimir el sistema inmune, lo que nos lleva a la fatiga y al dolor. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la tensión muscular, causando dolores de cabeza e incluso esa sensación de que falta el aire. No son solo nervios, son respuestas fisiológicas medibles y, a la larga, muy perjudiciales. Exacto. Y si el problema es una señalización hormonal y nerviosa que está, digamos, desregulada, una cascada fisiológica, no tiene todo el sentido del mundo buscar una solución que pueda intervenir en esa señalización a un nivel fundamental. Esto nos lleva de cabeza a nuestro siguiente punto. Justo ahí, Pasteur. Y ahora pasamos del problema a una solución que podría ser de verdad revolucionaria. Aquí es donde nuestro análisis se pone increíblemente interesante. Vamos a introducir un paradigma terapéutico completamente nuevo, la idea de sanar con frecuencias eléctricas, específicamente la terapia de microcorriente de frecuencia específica, o como la conoceremos, FSM.
Miremos bien esta definición. No estamos hablando de descargas eléctricas fuertes, para nada. Son corrientes increíblemente pequeñas, a nivel de microamperios, muy parecido a lo que nuestras propias células producen. Los conceptos clave aquí, y quiero que se queden con esto, son frecuencias emparejadas y resonancia biológica. Un momento, Beauchamp. Aquí es donde mi escepticismo científico se enciende. Resonancia biológica. Es un término que puede significar muchas cosas. Y la idea de que una corriente eléctrica lleva información codificada en frecuencias suena bastante abstracto. ¿Estamos hablando de un mecanismo biofísico que ya conocemos o estamos entrando en el terreno de la metáfora? Excelente pregunta, y muy necesaria, Pasteur. Y no es una metáfora. La idea es que no es solo la corriente lo que importa, sino el patrón, la oscilación, la información que lleva a esa corriente, codificada en frecuencias específicas. Y esa es precisamente la premisa que vamos a explorar. Exactamente. Esa es la pregunta del millón que acabo de plantear. Y es la que va a definir si esto es ciencia o, pseudociencia. Es muy fácil hablar de resonancia, pero es absolutamente crucial entender el mecanismo que se propone. Si esta terapia tiene alguna validez, tiene que basarse en principios biológicos sólidos. ¿Qué significa exactamente emparejar frecuencias a nivel de los receptores de una célula? ¿Cómo se supone que un tejido resuena con una corriente eléctrica que viene de afuera sin afectar a todos los tejidos que están alrededor? Tenemos que ir más allá de la definición para entender la ciencia que se postula detrás de esta técnica. De lo contrario, no es más que una caja negra. Y aquí está la declaración central que lo cambia todo. La terapia FSM sugiere que nuestros cuerpos son eléctricos y que cada órgano y músculo tiene una frecuencia que puede ser modulada para la salud. Esto nos obliga a ver la biología no solo como un sistema químico de hormonas y neurotransmisores, sino también como un sistema bioeléctrico. Cada tipo de célula, cada tejido, vibra a una frecuencia característica cuando está sano. La enfermedad o el estrés pueden alterar esa frecuencia, creando una especie de disonancia. La FSM lo que busca es restaurar la sintonía correcta. Y para ser justos, Beauchamp, la idea de un cuerpo bioeléctrico no es completamente ajena a la medicina. Pensemos en los electrocardiogramas, que miden la actividad eléctrica del corazón, o los electroencefalogramas para el cerebro. Usamos estimulación eléctrica para el dolor crónico y marcapasos para regular el ritmo cardíaco. La pregunta radical que plantea la FSM no es si somos eléctricos, eso ya lo sabemos, sino si podemos usar frecuencias externas con una especificidad tal que podamos hablar con tejidos individuales y corregir patologías. Esa es la afirmación extraordinaria que, por supuesto, requiere pruebas extraordinarias. Pensemos en esto como si estuviéramos afinando un piano. Cuando una cuerda está desafinada, crea discordia, un sonido feo. La FSM, en teoría, ayuda a reafinar esas cuerdas, que serían nuestras células, a su frecuencia resonante adecuada, restaurando la armonía. Como vemos en los pasos, es un sistema de dos claves. La primera frecuencia, digamos que en un canal A, abre la cerradura de un tejido específico, como un nervio. Se postula que esta frecuencia resuena con los receptores de la membrana de ese tipo de célula. Luego la segunda frecuencia, en un canal B, proporciona la instrucción, algo así como reduce la inflamación, quizás alterando la señalización dentro de la célula o está la expresión de los genes. Solo cuando ambas frecuencias son las correctas, el tejido escucha y responde. De esta manera, la terapia FSM estimula un ambiente saludable para el crecimiento y el éxito celular. Es increíblemente elegante en su concepto. Están escuchando OOTOTV, con investigación del autor Paul Bullough. Ahora, una teoría fascinante es una cosa, Beauchamp, pero la evidencia empírica es otra muy distinta. Aquí es donde pasamos de lo conceptual a lo concreto, a lo tangible. Esta sección de nuestro análisis es vital, porque examina cómo los científicos intentaron validar todas estas ideas en un entorno controlado. Un ensayo controlado aleatorizado, o ECA, es el estándar de oro en la investigación médica para determinar si una intervención realmente funciona o no. A ver, analicemos esta tabla porque el diablo, como dicen, está en los detalles del diseño. Tenemos 4 grupos. El grupo experimental 1, el EG1, recibió solo FSM durante 12 sesiones. Esto busca aislar el efecto puro de la FSM. El grupo experimental 2, EG2, recibió FSM y luego cambió a terapia de relajación para ver si los efectos iniciales se mantenían. Luego, los grupos de control, que son cruciales. El grupo de control activo, ACG, recibió solo relajación. Esto compara la FSM con otra terapia que ya conocemos, no solo con no hacer nada. Y finalmente, el grupo de control pasivo, PSG, recibió un placebo de FSM, o sea, el aparato estaba encendido pero no emitía frecuencias, y después relajación. Este último grupo es la clave para desenmascarar el famoso efecto placebo.
Y hay que decirlo, Pasteur, este es un diseño bastante sofisticado para hacer un estudio piloto. Muchas veces, las terapias nuevas se comparan solo con un placebo o con ningún tratamiento. Al incluir un control activo como la terapia de relajación, los investigadores se plantearon una pregunta mucho más difícil y relevante. No solo funciona, sino funciona mejor que algo que ya sabemos que funciona. Eso demuestra una confianza real en la hipótesis que están probando. Y esta es exactamente la pregunta que un científico riguroso tiene que hacerse, Beauchamp. Con un diseño tan complejo, ¿cómo se aísla la variable? Es en esencia un proceso de sustracción lógica. Al comparar los resultados del grupo de FSM, los eje 1 y eje 2, con los del grupo de placebo, el PSG, los investigadores pueden, en teoría, restar el poder de la creencia, del efecto placebo. El efecto que queda es, supuestamente, el efecto bioeléctrico real de la terapia. Luego, al comparar ese efecto con el grupo de relajación, el ACG, determinan si es superior a una intervención de manejo del estrés ya establecida. Es a través de estas comparaciones múltiples que se puede empezar a discernir la eficacia real y específica de la microcorriente. La metodología es sólida, hay que reconocerlo. Y ahora sí, llegamos a la parte más emocionante de todas, Pasteur. Después de la teoría y el diseño experimental, es el momento de la verdad, de ver qué pasó. ¿Funcionó? ¿Qué revelaron los datos de estas 58 personas que pasaron por todo el protocolo? Aquí es donde la promesa de la FSM se enfrenta cara a cara con la realidad de la evidencia científica. Vamos a verlo. Esta es la pregunta que hemos estado construyendo desde el principio. Todo se reduce a esto. Basado en los datos que se recolectaron en este ensayo controlado, ¿qué impacto, si es que hubo alguno, tuvo la terapia FSM en los síntomas físicos y en el estado emocional de los participantes? Los siguientes datos nos van a dar la primera respuesta clara que arroja esta investigación. Y recordemos, es una respuesta de un estudio piloto con 58 personas. Una pista muy importante, sin duda, pero no es la última palabra. A ver qué dicen los números. Absolutamente fascinante. Y aquí está el primer dato que es contundente. Miren la velocidad del efecto. Después de solo 6 sesiones, la barra que representa al grupo de FSM, el eje 2, muestra una puntuación de síntomas somáticos muchísimo más baja. El alivio fue más rápido. Para ser precisos, la diferencia fue estadísticamente significativa. Esto significa que la probabilidad de que esta diferencia se deba a la pura casualidad es muy baja. La barra del grupo que solo recibió relajación, el ACG, es notablemente más alta en este punto intermedio. Esto sugiere, como bien dices, que la FSM no solo podría funcionar, sino que su mecanismo de acción podría ser más rápido que el de la terapia de relajación para aliviar las quejas físicas del estrés, por lo menos en la fase inicial del tratamiento. Y esto ilustra brillantemente un patrón muy similar para los estados emocionales. La evidencia aquí, en esta etapa inicial, es bastante convincente. De nuevo, después de solo 6 sesiones, el grupo que recibió FSM reportó niveles más bajos de emociones negativas en comparación con el grupo de control activo que estaba practicando la relajación. Lo que me lleva a pensar, Pasteur, en el porqué. La relajación funciona en parte calmando el sistema nervioso de arriba hacia abajo, o sea, desde la mente consciente. Pero, si la teoría de la FSM es correcta, esta estaría trabajando de abajo hacia arriba, interviniendo directamente en la fisiología del tejido estresado, quizás reduciendo la inflamación o calmando los nervios a nivel local. Esto podría explicar por qué el impacto, tanto físico como emocional, parece ser más inmediato. Estamos hablando de 2 mecanismos de acción que podrían ser completamente diferentes. Estos resultados iniciales son, de verdad, increíblemente prometedores. Ahora, tenemos que ampliar nuestra perspectiva y empezar a conectar estos puntos de datos específicos con lo que podrían significar para la salud en un sentido más amplio. ¿Cómo podemos traducir los hallazgos de este estudio piloto en beneficios potenciales para la vida real de las personas que están luchando contra el estrés día a día? Esta comparación nos ofrece una visión con más matices, y es muy importante no simplificar demasiado las cosas. A corto plazo, a las 6 sesiones, la FSM parece ser la clara ganadora, mostrando reducciones más rápidas. Sin embargo, la historia se vuelve más compleja cuando llegamos a las 12 sesiones. Para entonces, tanto la FSM como la relajación muestran mejoras significativas. Y es más, la relajación demuestra un claro efecto acumulativo. Sus beneficios continúan creciendo. Esto sugiere que no se trata de que una sea mejor que la otra en todos los aspectos, sino que pueden tener diferentes fortalezas y diferentes cronogramas de acción.
Pero eso es lo que es realmente emocionante. No sugiere que la FSM sea la panacea, sino que es una herramienta con un perfil muy específico. Quizá es ideal para un alivio rápido e inicial, para romper el ciclo del estrés agudo, mientras que prácticas como la relajación son fundamentales para la resiliencia y el manejo a largo plazo. No es una competencia, podría ser una sinergia. Basándonos en esa rapidez de acción, podemos hacer una afirmación bastante poderosa. La exposición a la terapia FSM es crítica para una recuperación saludable y la reducción del dolor. Si una persona necesita un alivio rápido, estos datos sugieren que la FSM es una herramienta sumamente eficaz. A partir de aquí, podemos inferir que la terapia FSM puede estar vinculada a la reducción del dolor, la mejora del estado de ánimo. Hasta ahí estoy contigo, Beauchamp. Los datos del estudio apoyan esas conclusiones a corto plazo, sin duda. Incluso, potencialmente, a una mayor longevidad. Ahí es donde te pido que pises el freno, Beauchamp. ¿Longevidad? Eso es una inferencia muy grande a partir de un estudio de 12 semanas sobre síntomas de estrés. Explícame tu razonamiento, por favor. Mi razonamiento es este. Sabemos por décadas de investigación que el estrés crónico y la inflamación que lo acompañan son aceleradores del envejecimiento. Acortan los telómeros, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, de todo. Por lo tanto, si tenemos una terapia que mitiga de forma eficaz y rápida los marcadores fisiológicos del estrés crónico, es lógicamente plausible inferir un impacto positivo a largo plazo en la longevidad. Ojo, es una hipótesis que surge de los datos, no una conclusión probada, pero es una hipótesis que vale oro investigar. Y aquí, Beauchamp, llegamos al contrapeso científico que es esencial, porque si no reconocemos las limitaciones, estamos haciendo propaganda, no ciencia. Primero, el tamaño de la muestra es pequeño. Segundo, el cegamiento no fue realmente factible. Tercero, y esto es importante, se basó en autoinformes, en lo que la gente decía sentir, no en marcadores biológicos objetivos como los niveles de cortisol, lo cual es una debilidad significativa. Y finalmente, no sabemos si estos efectos perduran. Este fue un estudio piloto y cumplió su función a la perfección, justificar un ensayo más grande y definitivo. Exactamente. No son fallas fatales, son las fronteras del conocimiento que tenemos ahora. Nos dicen exactamente qué hacer a continuación. Un estudio más grande, con marcadores biológicos y un seguimiento a largo plazo. Es el siguiente paso lógico en esta línea de investigación. Están escuchando OOTO TV, con investigación del autor Paul Bulow. A pesar de esas limitaciones, este estudio nos abre la puerta a una conversación mucho más amplia. Nos empuja a mirar más allá de este experimento específico y a considerar el horizonte. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la medicina? Estamos hablando de la sanación basada en frecuencias, un campo que todavía está, digamos, en pañales, pero que tiene un potencial que podría ser inmenso. Y esa es la pregunta del millón, ¿no es así, Pasteur? Hemos visto evidencia piloto de que puede ayudar a un grupo pequeño, pero ¿esto es escalable? ¿Podría la terapia FSM convertirse en una herramienta estándar en las clínicas para mejorar la salud humana a gran escala? ¿Podríamos llegar a ver dispositivos de FSM en los hogares para manejar el estrés del día a día? Es una visión muy seductora, Beauchamp. Pero entre este estudio piloto y un dispositivo FSM en cada hogar hay un abismo de investigación clínica, aprobación regulatoria y validación económica. Primero se necesitarían ensayos a gran escala, para múltiples condiciones, que demuestren no solo eficacia, sino también seguridad y costo-efectividad en comparación con los tratamientos que ya existen. El camino de la investigación a la práctica clínica es largo y arduo, y así debe ser. Y creo que los propios investigadores nos dan una conclusión que es prudente pero a la vez optimista. Esta cita final lo resume perfectamente. Reconocen que, a pesar de las limitaciones, el potencial está ahí. La FSM no se presenta como una cura milagrosa, sino como una herramienta valiosa, quizá junto con otras terapias como la relajación, para enfrentar los problemas de salud tan prevalentes en nuestra sociedad moderna. Es, en el fondo, un llamado a seguir investigando, a no descartar este enfoque y a explorar seriamente el lugar que podría ocupar en el arsenal terapéutico del futuro. Y con eso cerramos nuestro análisis, dejando esta pregunta flotando en el aire. Si este principio de resonancia biológica es real y podemos, literalmente, afinar nuestros cuerpos a nivel celular, ¿qué más es posible? ¿Podríamos acelerar la curación de heridas, tratar enfermedades crónicas o incluso mejorar el rendimiento cognitivo? Los límites de la medicina bioeléctrica aún no se han escrito. Este estudio es solo un pequeño paso, pero apunta hacia un futuro en el que podríamos tratar las enfermedades de una manera que hoy nos parece ciencia ficción. Las posibilidades son, en una palabra, electrizantes. Electrizantes, sí. Y exigen una investigación igualmente rigurosa. El futuro es prometedor,
pero debe construirse sobre una base de evidencia sólida. Un tema fascinante para hoy, Beauchamp.